Desde la literatura de la Edad Antigua hasta las vanguardias del siglo XX. Esto es Breve Historia de la Literatura Universal. Un recorrido por el tiempo y el espacio a través de las letras, por Bibliotecas Callejeras Paraguayas Cordillera. Anteriormente, la literatura del Antiguo Egipto. Hoy, la literatura hebrea. Se denomina literatura hebrea a las obras escritas por autores del pueblo judío, principalmente en lengua hebrea desde el siglo XII a.C. La compilación de estos textos, considerados sagrados por el judaísmo y el cristianismo, recibe el nombre de Tanakh y se incluye dentro de la Biblia como el Antiguo Testamento. La literatura hebrea, de gran carga espiritual y eminentemente religiosa, comprende una de las literaturas más importantes e influyentes de la historia y se rige como uno de los pilares de la cultura occidental. Y las religiones que la tienen por texto sagrado la consideran de inspiración divina y por lo tanto como la palabra de Dios. En su principio, era de tradición oral y luego fue escrita por diversos autores pertenecientes al antiguo pueblo hebreo que ocupó el levante mediterráneo desde el 616 a.C. y hablaba la lengua hebrea, perteneciente a la familia de lenguas afroasiáticas. Esta es considerada por los judíos como el idioma que Dios escogió para comunicarse con la humanidad, por ende, es una lengua sagrada. Los hebreos, practicantes de una de las pocas religiones monoteístas de la historia, en vez de seguir una fastuosa mitología compuesta de varios dioses, creen y otorgan su adoración a un único Dios, llamado Jehová o Yahvé, un ser sin principio ni fin, omnipotente, omnipresente y omnibenevolente, creador de la tierra y del universo entero. Los escritos de la literatura hebrea son de los más difundidos e influyentes de todos los tiempos, pues como ya se ha dicho, se incorporan como el nombre del Antiguo Testamento a la Biblia, el libro más impreso de la historia, traducido íntegramente a más de 438 lenguas y de forma parcial a más de 2454. En esta literatura están contenidas relatos históricos, enseñanzas y moralejas apoyadas en metáforas, así como oraciones y alabanzas de extraordinario valor religioso y estilístico. La literatura hebrea se presenta en prosa y en verso. Los géneros que la componen son el histórico, que abarca hechos reales y ficticios. El de leyes lo constituye las normas y principios que regían la vida de los hebreos tanto en lo religioso como en lo civil. El de las profecías, compuesto de discursos de profetas que hablaban en nombre de Dios, vaticinando diversos hechos, entre ellos la esperanza en la llegada de un Mesías. El lírico, en el que aparecen obras en verso que expresan vivencias y sentimientos sublimes y profundos, incluye poemas de amor, elegías y oraciones. El de sabiduría, conformados por libros sapienciales, es decir, de naturaleza didáctica. Es una colección de proverbios, refranes, sentencias y alegorías escritas por sabios. El número de libros varía según la perspectiva del judaísmo y las diversas confesiones cristianas. Esto se debe a que no todas las religiones realizan la repartición de los libros del mismo modo. La estructura que presentamos en esta entrega corresponde a la utilizada por los judíos. El Tanakh es el conjunto de libros sagrados de la literatura hebrea. Se divide en tres partes: la Torá, la ley, y los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, los escritos. El nombre de Tanakh es un acrónimo formado de las iniciales de los términos hebreos que designan a estas tres partes mencionadas. La Torá es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Es llamada Pentateuco, que significa 5 pergaminos en el cristianismo y constituye la base de la religión judía. Involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel. Por la importancia del profeta Moisés, en su proceso de escritura también recibe el nombre de la ley de Moisés o la ley mosaica. Los libros que la componen son: Génesis, expone la creación del mundo y de la humanidad. En ella se encuentra el relato sobre Adán y Eva en el jardín del Edén, el castigo que recibieron por comer el fruto prohibido.
la historia de sus hijos, la formación de los primeros pueblos, la historia de la Torre de Babel y la del diluvio universal. Éxodo narra la esclavitud de los israelitas en Egipto, su liberación por Dios a través de Moisés y su posterior viaje a la tierra prometida. Levítico trata de las leyes referidas a los sacrificios que ordena Dios, como parte de la liturgia hebrea y de las leyes que rigen en el ordenamiento sacerdotal. Números trata los temas del monte Sinaí, el desierto de Cádiz, Barnea y los llanos de Moab. Deuteronomio es un fuerte llamado a respetar la ley divina y vivir con Dios. Abarca desde la entrega de las tablas de la ley hasta la llegada de los llanos de Moab. Nevi'im. Esta parte del Tanakh es el de las profecías, que son presentadas no solo como un conjunto de vaticinios, sino como una invitación a vivir con una esperanza de la llegada del Mesías y también a observar la ley de Dios. Entre todos, destaca la obra de Isaías, por ser, desde el punto de vista literario, notable y de un estilo particularmente refinado. El conjunto de profetas se divide en dos: los mayores, por ser sus obras la de mayor extensión, y los profetas menores, cuyos textos son más breves. Los primeros 4 libros de los profetas mayores corresponden al periodo en que los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia y son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los otros 3 restantes corresponden al periodo posterior al cautiverio y son Isaías, Jeremías y Ezequiel. El resto de obras del Nevi'im se compone de los textos de los profetas menores y son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Ketuvim. La tercera y última parte del Tanakh incluye textos poéticos, históricos, sapienciales y de festividades. Tiene 3 subdivisiones: los libros poéticos, que son Salmos, Proverbios y Job. La segunda parte es llamada los 5 rollos de las festividades y contiene, entre otras cosas, las festividades y fechas tanto religiosas como civiles, observada por los judíos. Los libros que contiene son Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. La tercera y la última subdivisión del Ketuvim es la de los libros históricos, y los cuales el protagonista es el pueblo de Israel. Se componen de estos libros: Daniel, Esdras, Nehemías, Macabeos, 1 de Crónicas y 2 de Crónicas. Para finalizar esta entrega, he aquí el Salmo 51, conocido como Miserere, que significa apiádate en latín. Un salmo penitencial, la súplica de un pecador afligido que con sincero y profundo arrepentimiento implora el perdón de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación,
Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo diría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Para la próxima entrega, la literatura de la antigua India.